Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1 y el tema que le vamos a tocar el día de hoy son sobre los métodos de almacenamiento y persistencia de datos en el cliente con Blazor. Este trabajo analiza cómo las aplicaciones modernas pueden guardar información directamente en el navegador sin depender completamente de Internet. Como una pequeña introducción, podemos decir que la persistencia de datos en el cliente es importante porque permite que las aplicaciones funcionen de forma más rápida y eficiente. Por ejemplo, evita tener que consultar constantemente al servidor, lo que mejora el rendimiento. En este trabajo analizaremos tres tecnologías: Local Store, Section Store e IndexedDB, que permiten almacenar datos localmente. Cada una tiene diferentes características según el tipo de información y el tiempo que se necesita guardar. Buenas noches, compañeros, licenciado. Yo les voy a hablar sobre Local Storage. Local Storage es un método que permite guardar datos en el navegador usando pares de clave y valor. Una de sus principales características es que es persistente, es decir, los datos permanecen incluso si el usuario cierra el navegador. Además, no necesita conexión a servidor, lo que lo hace muy útil para guardar las configuraciones o datos simples. Sin embargo, solo guarda texto, por lo que a veces se necesita convertir los datos a formato JSON. En la diapositiva 4, Session Storage. Session Storage funciona de forma similar a Local Storage, pero con diferente clave. Los datos son temporales, eso significa que se eliminan automáticamente cuando se cierra la pestaña del navegador. También cada pestaña maneja su propia información, lo que le permite trabajar de forma independiente. Es útil para los datos temporales como sesiones de usuario o formularios en proceso. Mi nombre es Cami Ruiz y yo les voy a hablar sobre el IndexedDB. Es una base de datos no SQL que funciona dentro del navegador. A diferencia de otros métodos, permite almacenar grandes cantidades de información y datos complejos. No utilizan tablas tradicionales, sino estructuras llamadas almacenes de datos. Es ideal para aplicaciones más avanzadas. No necesita funcionar incluso sin conexión a Internet. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas. Cabe mencionar que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. El Local Storage es muy fácil de usar, pero también tiene poca seguridad y capacidad limitada. El Session Store es más seguro porque los datos no permanecen, pero se pierde la información al cerrar la pestaña. Y el IndexedDB permite manejar grandes volúmenes de datos, pero es más complejo de implementar. Por eso, la elección depende del tipo de aplicación a utilizar. Bueno, yo les voy a explicar lo que son los flujos de datos. El proceso inicia cuando el usuario realiza una acción como guardar una información. Luego, en Blazor se utiliza un mecanismo llamado JS-interrupt, que para enviar la información al navegador, JavaScript recibe estos datos y lo guarda usando el local storage. Finalmente, el sistema confirma el proceso que se realizó correctamente y todo está confirmado de una forma muy rápida y automática. Luego, para el funcionamiento, garantizamos una experiencia muy fluida e implementamos métodos como el async, el await, que evitan bloqueos, transferir datos entre C# y JavaScript. La inspección se realiza directamente en el local de storage, permitiendo una validación precisa mediante la tabla de valor y clave. Gracias a esta estructura alcanzamos un rendimiento muy excepcional con tiempos de respuesta menores a 2010 segundos en registro de textos. Finalmente, el control total de la información se gestiona en comandos simples para guardar, recuperar o eliminar datos de forma muy instantánea. Luego tenemos la parte de la implementación, que en Blazor.net 9 utilizamos el IJS Runtime para conectar la lógica del C# con el almacenamiento del navegador de forma muy eficiente mediante el uso de Invoke Void Async o Invoke Async. El sistema logra una persistencia de datos muy inmediata con tiempos de respuesta relativamente muy cortos que promedian los 0.5 milisegundos, y estadísticamente el uso de JS Interrupt reduce la carga del servidor, en un 40% al gestionar estados simples localmente en un lugar que realizan peticiones constantes.
El código permite guardar y recuperar la información como el nombre del usuario sin recargar la página, mejorando la fluidez de la interfaz. Y este es un método muy vital en las aplicaciones modernas donde el 90% de los desarrolladores priorizan mucho lo que son las soluciones que garantizan la funcionalidad muy básica, incluso en entornos de muy baja conectividad. En la implementación 2, este componente de Blazor utiliza la inyección de IJS Runtime para permitir que el código de C# se comunique directamente con el almacenamiento local del navegador. Mediante el método invoke void async se guarda el nombre Lucas Torres bajo la clave de usuario de forma permanente y sin demoras visibles. Para recuperar la información se emplea invoke async, logrando una lectura de datos que suele completarse en menos de un milisegundo en entornos modernos. Estadísticamente, el uso de almacenamiento local permite que el 70% de las aplicaciones web mantengan la sesión activa del usuario incluso tras cerrar el navegador. El código es fundamental para la gestión de datos offline, optimizando la experiencia del usuario al evitar consultas innecesarias al servidor en cada interacción. Librerías y wrappers. En esta diapositiva se presentan librerías como Blazor.local storage que funcionan como herramientas que facilitan el manejo del almacenamiento desde C#. Su propósito es simplificar el trabajo del desarrollador, ya que permiten trabajar con objetos directamente y manejar errores de forma más sencilla. Además, reducen aproximadamente un 40% del código innecesario. Gracias a su tipado fuerte ayudan a detectar errores desde la compilación, por lo que son muy utilizadas en proyectos profesionales. Entonces, en conclusión, la elección del método de almacenamiento depende del tipo y cantidad de datos. Local Storage es ideal para configuraciones simples, Session Storage para datos temporales e Indexed DB para grandes volúmenes de información. Cada uno cumple una función específica dentro de las aplicaciones modernas. El uso correcto de estas tecnologías mejoran el rendimiento y la experiencia del usuario, incluso en condiciones sin conexión. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.